Good afternoon, Víger. Thanks Buenas very much for tardes. coming and joining us here Gracias today. por venir aquí. We are going to Hoy have vamos a a small talk, tener una small charlita chat about what you are doing on sobre lo your que estáis everyday or haciendo in your daily life, right? en tu vida That is cotidiana. OmniBridge. Okay. Reading your curriculum, your CV, Si leemos tu currículum, it seems that you were parece que you served as an officer of the Dutch Army, right? trabajaste para el Dealing with ejército Russian language and the interrogation unit, I de guess. los Países Bajos, You have been a con litigation lawyer ruso. También has sido And un today abogado you de are, one of the litigios managing y hoy directors eres uno of de los OmniBridge, directores right? de los Based managing on your directors experience, de and this is a very easy question, I would say. OmniBridge Way. Who is harder to deal with, a prisoner, a counsel, or a client? ¿Quién es más difícil tratar? ¿Con un prisionero, con un consejo o con un cliente? Gracias, Gonzalo, por esa pregunta tan peculiar. Let me put it this way. Te lo voy a decir así. As in a context En un of a contexto NATO interrogation of a Russian de una or interrogación Russian de language NATO, prisoner of war, de la which OTAN obviously we're not en in ruso, de un that prisionero de scenario. guerra, que evidentemente no estamos en esa situación ahora mismo, Respectively, dealing with a client in a funding y tratar con arrangement or with a un lawyer, cliente, it's all about alignment of interest. al final depende de los intereses. So, with litigation funding it's relatively Con easy financiación de because the litigios es client relativamente obviously has fácil the porque el same cliente goal as you, that evidentemente is tiene el winning mismo the objetivo case. que tú, que es ganar el And, caso. We only Y nosotros receive solo our success recibimos if the case is nuestro, won. So nosotros those solo tenemos éxito si se gana el caso. tend to be reasonably Entonces aligned. eso suele estar There are, of bastante course, alineado. issues of tension, and Por we may supuesto be able siempre to hay speak about tensiones that y later, puede, like what happens bueno, in tal a vez settlement podamos hablar context de and ello so on. después, qué pasa en ciertos contextos. With the lawyer, it's slightly Y different con because, los abogados es un poco lawyers tend to be distinto paid porque by the hour, certainly se in les suele civil law pagar por context. hora en un contexto Of course, we de try derecho to come to civil. an arrangement where the Y interests por are aligned supuesto as much as intentamos possible. llegar a un contexto en el que se With le a prisoner alineen of war in, los intereses lo más let's say a posible. NATO context, En el in contexto which de la my OTAN, duties are as donde as tengo yo reserve mis officer of the obligaciones, military intelligence service. The alignment of interests la are obviously a alineación de bit more intereses challenging es to un poquito achieve. más difícil de lograr. And I can of course tell you what the practices are in a Te NATO puedo decir qué es lo que context, se but suele then I have to hacer kill en un you contexto afterwards, and, de la OTAN, pero después te Everybody tendría loves que you here, matar. so that's- Y aquí todo el mundo te quiere, así que no Right, good. había pensado que en morir hoy, así que OmniBridge, as far as I know, is the largest litigation fund in the world. OmniBridge Way es By amount en of su people that sector work el mayor del mundo, Depends a ¿no? bit on the metric, but that's probably by and large correct. And you have the ability to Y sí, eso es. Y podéis financiar cualquier tipo de litigio o de disputas en cualquier parte del mundo. Yes, well, there's obviously a limit to Sí, everything, por but supuesto, todo for tiene all su límite, practical pero purposes, sí. I don't think that the financial capacity with around $2.5 billion under management is any issue at all, and certainly not in a Spanish or Latin context. So you are dealing with collective redress matters and international arbitration, as far as I know. Yeah, yeah. So certainly in Spain, En collective España, redress is one pillar of our funding. el collective redress, como lo llamamos, which we are actively currently la reparación already engaged in colectiva funding cases. es un And caso international importante. arbitration is La- predominantly the other. However, and I think it's interesting to talk a bit about that later for the audience. The question: do we finance cases before the Spanish courts rather than in an arbitration context? And the answer is yes. And we've studied with the help of Pia Guterres, who is our local person here in Madrid, the Spanish jurisdiction and the outcomes of cases, and have been really positively surprised. And I think Spain El resultado de los casos ha sido muy positivo y higher España echelons of litigation venues for court litigation in Europe. If we compare it to Germany, for instance, Si lo comparamos con Alemania, Spain stands out as a España destaca really quite reliable como jurisdiction, certainly with una the higher posición with the appeal muy de courts, right? confianza. Yeah. So your role as a litigation Tu funder, función como how financiador could- de how could it be litigios, explained to ¿cómo se puede people explicar to understand a it la gente para que lo in entienda? just few words? Yeah, okay, I'll con keep pocas it short. palabras. It is actually quite simple.
Pues es muy sencillo. Basically, Ofrecemos una herramienta de gestión de riesgos legal cases. In en practice, it casos means legales. En la práctica, esto lo que quiere decir es que tenemos una función que se podría definir different type of con 4 o 5 tipos de iniciativas distintas. Una es que financiamos casos para clientes que tienen un caso meritorio, pero que no tienen los medios financieros para ir al arbitraje. Si no tienes dinero, pero tienes una denuncia muy válida, pues se ofrece acceso a la justicia. Lo otro es algo que ocurre cada vez más y es que el cliente sí que en principio tendría el dinero para pagar por un arbitraje caro, pero preferiría no hacerlo porque puede tener proyectos alternativos o necesidades de capital distintas y prefiere gastarse ese dinero, porque a veces el arbitraje puede costar millones. And then they opt for litigation funding basically as a risk management tool, also because it is non-recourse. So if we lose the case, the client pays nothing. Si se pierde el If we win caso, the case, we el get a cliente share no in the paga outcome. y si gana, pues se comparte el resultado. Possibility La tercera is, posibilidad, and in that we differ a little bit from other litigation la tercera funders, posibilidad is that sería un we poquito have an distinta de entire otros team litigios, that es que tenemos todo un dedicated equipo already que se for dedica 35 years to the enforcement of awards and judgments against a difficult impulsar laudos contra partes distintas. Vamos a entendernos, porque hay algo que me sorprende a mí como abogado de litigios y de arbitraje. Tienes una huella por todo el mundo. Has muchísimos casos, muchísimas jurisdicciones, derecho común, derecho civil, distintas culturas, distintos jueces. ¿Cómo lo haces sin volverte loco? I wouldn't say we're not crazy. No te voy a decir que no me haya vuelto loco. The jury is still out on that. Well, actually, our belief is that. Bueno, nosotros creemos que Look, we're a litigation funder. somos un financiador de litigios que financiaba estos casos antes con nuestros propios fondos o los de otros socios. Y el riesgo que evaluamos siempre era muy crítico porque si perdíamos era el dinero del socio. Todo esto empezó en los 90. Y esto quiere decir que hay mucha concienciación del riesgo que implica todo esto. Y ambos tenemos equipos bastante grandes. Y acabamos de aprender las cosas de la forma difícil, con equipos locales que entienden a los clientes locales en el derecho civil, que es distinto al derecho común. No somos un hedge fund que viene de Estados Unidos pensando que sabe cómo hacer un litigio mejor en Europa. Con todos estos años, lo que hemos aprendido es que hay que ser un poquito humilde y también interpretar lo que dice con lo que tú tienes. Por eso hay que combinar lo global con lo local. Te voy a hacer un par de preguntas fáciles. ¿España como mercado es un objetivo estratégico para su empresa? Sí. Es estratégico, sin duda, es importante. No lo era hace unos años, pero hemos establecido una oficina de América Latina aquí en Madrid para estudiar el mercado local español. Estamos viendo casos latinoamericanos que cada vez nos llegan más. Cada vez nos piden más que estudiemos casos del Estado de México contra Perú, por ejemplo, contra Argentina, por supuesto los casos de Venezuela, que llevamos muchos años observando. Tenemos mucho de Cuba.
So LATAM has always been Así que important. sí, América Latina siempre ha sido importante, In the last year, pero en el Spain, último año in the España combination with Latin y la America, has combinación been a con real América focus Latina point ha sido un for punto funding focal future para la arbitrations. So financiación let us say, de arbitrajes would you futuros. consider Spain as the gateway Entonces, to Latin ¿considerarías America? España Yes, la yeah, puerta de América Latina? Look, Sí. the clients tend to be Los Spanish clientes companies, suelen ser construction empresas companies, de construcción very often, españolas that are, muy a menudo, have experienced just adverse situations, que han pasado por expropriations or malas otherwise situaciones, in Latin expropiaciones o American algo countries. así en países latinoamericanos, And they not only need the y funding no for the solo necesitan arbitration, financiación para el certainly, arbitraje, construction companies are very sino que often looking at también their cash las out. It's important to them. empresas de But a construcción, lot of the larger pero el Spanish dinero es construction importante, pero companies algunas can de las perfectly grandes pay for empresas the pueden arbitrations pueden themselves. pagarse el arbitraje However, por sí mismas. what we offer is also the case relevant intelligence on the country itself, on its asset positions, so that if we win the award, it actually gets paid. Let me put you an easy one. Do you agree with the Spanish Una court's fácil, ¿está de position acuerdo con reviewing la the postura de la awards? Corte So, española do you sobre agree los with the laudos? Spanish court's ¿Está de acuerdo position con esa in postura reviewing awards here? a la hora de revisar los laudos aquí? Yes, well, as far as I know, I'm not Bueno, an que yo expert sepa, on yo no that, soy so let me ningún say experto that, de nada de esto. Beforehand. And I Que think quede since dicho, the pero Constitutional Court desde gave que its el more recent, Tribunal let's say, Constitucional decision on setting hizo aside, su decisión más Spain reciente, has become, España let's say, just as reliable se ha on convertido en setting aside algo issues, as far as we judge it, muy fiable as, let's say, the average other developed Western y las jurisdictions. otras jurisdicciones occidentales desarrolladas. I also would like Para to nosotros es muy mention importante. the, Me gustaría initiative of the mencionar la combination of iniciativa international, de la arbitration, combinación del hub here in Madrid, that is aquí now en Madrid, one big arbitration. que es un arbitraje, un gran I think we're arbitraje, super happy with the y fact estamos muy that one felices con el hecho arbitration de center is que now here in Madrid. en Madrid haya un centro de And we arbitraje would really promote, to use the y arbitration vamos a promover el uso de la cláusula de arbitraje en este clause with Madrid contexto, as a seat. con Madrid como sede. Venue, there's obviously always seat and venue discussion sometimes, but because of the setting aside decision that lately. Y debido a esto, Usually, you operate with 7 funds. por lo general trabajan con 7 fondos, ¿no? My understanding Y lo is que that yo your entiendo es investment que litigation les has interesa, two su interés distinctive en los litigios elements or features. tiene distintas There is características. parties who are financially Hay healthy partes que son financieramente saludables and they don't want to pay y what que they no have quieren to lo que tienen overachieve, lo que se les ha pedido que So they are a paguen. little bit reluctant Entonces to están, honor the award. les cuesta Unwilling ese, debtor who's capable to pay. Very often sovereigns, right, or quasi-sovereign Eso. entities. They're able to pay, but they're not willing puede to pay. pagar, That pero we no see quieren. increasingly happening. Y eso lo And in vemos these cada vez más. cases, do you pursue enforcement of this decision? ¿Estáis buscando que Or se, are you looking for que se settlement? impongan estas decisiones o estáis buscando This is again an alignment of interest consolidación? question, basically. Bueno, vuelve a ser Look una at it as a pregunta POW complicada. that you interrogate. You have to help them Tenemos que create a intentar scenario whereby ayudar a settlement is generar again the best una option. situación en la So que esto what sea we la do mejor is, opción. look, it's not Así que rocket lo que science. hacemos We es have decir, an bueno, asset tracing esto no department es that does this una asset ciencia tracing exacta. work already for very long. So we are equipped to Lo que tenemos que find hacer es assets estar that, equipados as para Aya disponer de said los this morning of Deckard, activos, very well ¿no? Ya explained in lo he my visto, view by him. lo he escuchado bien explicado esta mañana ya en 3 ocasiones, ¿no? Tener los activos que estén sujetos a ciertas normas de inmunidad en legislaciones en las que esto se permite y que en estas jurisdicciones a veces hay ligeras desviaciones de interpretación, ¿no? No siempre hay un consenso. Pero en algunos casos, pues parte del derecho civil, como en el caso de Holanda, esa interpretación de los activos que tenemos debemos respetarlo donde podemos y tener otros medios legales para seguir con el procedimiento, ¿no? Pero tiene que ser algo que
nos ayude a generar a alinear los intereses, ¿no?, And now you work de las partes. from a teamwork perspective. Y bueno, desde el punto de vista del trabajo en equipo, esto es una decisión colateral que se toma junto con el cliente, junto con el abogado. Es un equipo. ¿Quién toma la decisión final? Yeah. So that differs. Bueno, The merits funding eso es case is distinto. really the lawyer is dominant in the relationship. Normalmente el abogado es la parte dominante, ¿no?, de la relación, es el que establece las premisas en una relación, en la relación con el cliente. Y en el caso de un litigio, no controlamos esos factores. Podemos aportar sugerencias, a lo mejor que puedan ser de utilidad, pero nuestra función es pagar humildemente las facturas. Y bueno, por supuesto, si hay algo que creemos que no es sensato, pues lo vamos a decir, ¿no? Bueno, no. Y en la práctica, eso no tiene por qué ser un problema, ¿no? De hecho, puedo dar ejemplos. Pero en la ejecución, en la aplicación es diferente, porque hasta ahora lo que hacemos es, bueno, hemos visto esto en distintas jurisdicciones, en los que a veces se aplica la jurisprudencia local, la doctrina local. Y no lo controlamos, sino que coordinamos. Nuestro papel es más de coordinación y el cliente y el abogado trabajan con nosotros como un equipo, sí, pero no es el abogado, no va a estar tan implicado, ¿no?, porque simplemente, bueno, no es parte de la jurisdicción donde ese abogado trabaja de manera activa. O sea, entiendo que recibís litigios, arbitrajes. ¿Y qué hay de la mediación? Sí, la mediación está muy extendida, goza de mucha popularidad, porque su ventaja es evitar los procesos muy largos. Así que es un buen instrumento. En Australia, por ejemplo, donde tenemos buena parte donde se localiza, se ubica buena parte de nuestra práctica, es una práctica habitual en los litigios, en los tribunales, y he estado presente muchas veces en estos procesos de mediación y es un sistema muy eficaz. Si hay una causa muy plausible, sí, bueno, creo que las partes pueden tener algo que decir, pero es verdad que se produce la mediación y la supervisa el tribunal. Podemos ver, por ejemplo, procesos similares, ¿no? Cuando se propone, se sugiere la mediación, y nosotros siempre lo vamos a apoyar, ¿no? El demandado es quien no suele querer, ¿no?, porque no tiene mucho a lo que agarrarse en un proceso de mediación. ¿Cuántas solicitudes de financiación recibís en un año? Bueno, no lo sé, no lo sé de memoria, pero creo que, bueno, miles. 2/3. Bueno, sí, 2.000 o así. Pero bueno, es verdad que aceptamos solo algunas de ellas. Y si tenemos una buena relación con el bufete, con la firma, entonces lo aceptamos, porque en ese caso el abogado ya sabe lo que vamos a pedir, un abogado con experiencia va a saber lo que vamos a solicitar. Es fácil, a nosotros nos ahorra tiempo. Sí, por ejemplo, para un arbitraje, ¿cómo se gestiona el posible conflicto de interés que puede surgir, ¿no?, por la designación? Bueno, con el cliente no vemos normalmente un conflicto de interés, solemos estar muy alineados. Con el bufete, con el despacho de abogados, sí que puede haber un conflicto de interés,
Sí, bueno, pues puede ocurrir, ¿no?, que el abogado sí que desee que nosotros financiemos el caso, porque vamos a pagar por su trabajo, pero bueno, en la práctica en realidad no es un problema para nosotros. Lo que sí que es un problema en lo relativo a conflicto de interés es el hecho de que estemos financiando un arbitraje, por ejemplo, en el que uno de los árbitros nos haya asesorado en el pasado, por ejemplo. Entonces, en la fase, ¿no?, de final, una de las partes pueda decir, uy, aquí hay algo, aquí hay un problema. Entonces, es importante que se revele esa información, que todo el mundo sepa quiénes son los árbitros, de dónde viene la financiación, que no se pueda, o sea, que tiene que ser completamente transparente para que haya imparcialidad. Y bueno, sé que utilizáis herramientas de gestión muy sofisticadas, software muy sofisticado de gestión, toda una estructura. ¿Cómo lucháis contra los ciberataques? Bueno, es interesante. Tendría que preguntar a nuestro informático, porque nuestro responsable de informática para mí es una estrella total, ¿no? Para mí es algo totalmente desconocido. Pero bueno, es verdad que trabajamos con equipos remotos que tienen 2 o 3 capas de protección contra este tipo de ataques. En países en los que trabajamos, en China, por ejemplo, estamos trabajando cada vez en más casos así que bueno, sí que por supuesto estamos expuestos a vulnerabilidades en este sentido y necesitamos tener un sistema informático muy bueno. Sí, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, porque bueno, todo el mundo tiene hambre. Sí, en realidad ya empiezan a ser peligrosos. Tienen mucha hambre. Sí, los árbitros son gente que da mucho miedo. Así que bueno, mi última pregunta sería otra pregunta fácil. ¿Cuál es la razón de nuestra reputación en el mercado? ¿Cuáles son las claves de vuestro éxito? Bueno, creo que una es simplemente que llevamos ahí mucho tiempo. Empezamos en 1986 financiando disputas para distintas administraciones, distintos gobiernos. Y bueno, luego nos fuimos expandiendo, abarcando países complicados. Y bueno, porque llevamos mucho tiempo ahí. Al final, cuando llevas tanto tiempo en ello, has cometido errores estúpidos y aprendiendo, ¿no? Somos humanos, al fin aprendemos de nuestros errores y creo que trabajamos de manera muy colaboradora, así que solemos establecer relaciones muy a largo plazo con abogados. No vamos de tiburones que siempre queremos ganar hasta las últimas consecuencias. No, intentamos trabajar de manera constructiva. Y creo que eso hace que los abogados se sientan seguros trabajando con nosotros, ¿no? Y se sientan cubiertos y se entablan muchas amistades profesionales, en realidad. Bueno, tengo que reconocer que yo también me siento seguro. Has utilizado tus técnicas de interrogatorio conmigo y bueno, sigo vivo, así que sí. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por venir, muchas gracias por ayudarnos a organizar este evento. Gracias a Javier por organizar todo esto, que es realmente excepcional. Ha sido un placer escucharte y te deseo todo lo mejor. Gracias.